dirigía el tiempo de oración y oraba y decía, ¿qué tú le pides a Dios? Yo el domingo pasado oré, Señor, que se llene tu casa. Y hoy hay muchas visitas en medio nuestro. Y damos gracias a Dios porque creemos que Dios lo trajo para bien, para bendecir su vida. Así que si usted está aquí hoy de visita, usted no está por casualidad, está porque Dios lo trajo. Porque oramos por eso y porque Dios tiene propósito para su vida en esta mañana. Dios quiere bendecirle de una manera extraordinaria. Nosotros estamos orando a Dios por un avivamiento. Un avivamiento significa vivir una experiencia gloriosa en el centro de la voluntad de Dios. Es reconocer que Dios está en nuestras vidas y que Dios es el que lo dirige todo. Él dirige nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra manera de vivir. Y no hay experiencia más gloriosa que poder estar en el centro de la voluntad del Señor. Hoy voy a predicar un mensaje titulado Tú tienes el poder de Dios. Pero vamos a leer un pasaje bíblico que se encuentra en Efesios 1 del 15 al 23. Pero antes de leer yo le voy a compartir algo. Miren, la Biblia fue escrita en hebreo y arameo el Antiguo Testamento y en griego el Nuevo Testamento. De manera que lo que hoy tenemos nosotros como Biblia en español es una traducción del escrito original en hebreo y griego. Hay diferentes maneras de traducir la Biblia. Hay una manera que es literal, donde se traducen palabra por palabra y frase por frase. Y la Reina Valera de 1960, que es la Biblia que tienen la mayoría de todos ustedes, y yo también tengo la mía, es una Biblia que traduce literalmente. Por eso hay expresiones idiomáticas que se traducen tal como son. Por ejemplo, en la Biblia dice, si tu enemigo te pide de comer, dale, y si te pide de beber, dale, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Así dice el idioma original, pero eso es un modismo hebreo que tiene un significado. Para nosotros dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, no tiene mucho sentido. Por eso la Biblia, la Nueva Versión Internacional, cuando traduce esa expresión, dice, si tu enemigo te pide de beber, dale, y si te pide de comer, dale, porque haciendo eso se pondrá rojo de la vergüenza de intentar hacerte daño y tú responderle con bien. Entonces, este otro tipo de traducción, que en vez de traducir ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, el modismo hebreo completo, en vez de traducir eso, transmite la idea, el significado que se quiere transmitir, es lo que se conoce en, la Biblia, en el estudio bíblico como una traducción dinámica, donde no se traducen las palabras, sino las ideas y los conceptos que están reflejados en el texto bíblico. ¿Vamos hasta aquí? ¿Entendieron eso? Para el texto de hoy, dice, pastor, ¿por qué usted no está explicando eso? Porque el texto de hoy que vamos a ver y analizar de la Escritura, yo he elegido una traducción dinámica que es la Biblia en lenguaje actual. ¿Por qué elegí esta traducción dinámica? Porque me pareció más claro que la Biblia Reina Valera de 1960, porque transmite la idea y no tanto a veces las palabras. Cuando a veces tú lees Reina Valera de 1960, a veces uno no logra captar verdaderamente todo lo que quiere decir porque usa palabras que a veces ni nosotros usamos, ¿es verdad o no? En el vocabulario común. Por eso hay una traducción de la Biblia que se llama la Biblia en lenguaje actual, que es más sencilla, es dinámica y puede traer un poquito más de luz sobre el texto que queremos analizar. Así que hoy vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo del 15 al 23, pero lo vamos a leer en la Biblia en lenguaje actual. Y usted dirá, pastor, pero yo no tengo Biblia en lenguaje actual. Bueno, mire la proyección, porque el texto va a estar ahí en la proyección. ¿Está bien? Bueno, esto que le expliqué al principio es gratis, no se lo voy a cobrar, ¿eh? Eso es una introducción. Bueno, Efesios capítulo 5, versículo 1 al 15 al 23 dice, me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y aman a todos los del pueblo de Dios. Por eso, y por lo que antes dije, me acuerdo de ustedes cuando estoy orando
y le doy gracias a Dios por la confianza que en Él tienen. Les pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Bendito sea el nombre del Señor. Oramos, ¿sí? Padre, bendecimos tu nombre en esta mañana y pedimos que tu palabra santa, inspirada, pueda tocar nuestros corazones y nuestras mentes y todo nuestro ser, y que salgamos esta mañana edificados en ti, llenos de tu presencia y del poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El domingo pasado dijimos que para vivir una vida plena, llena de significado y sentido, necesitamos dos cosas. Primero, recibir a Cristo como el Señor y el Salvador. Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 10 dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, no una vida triste, raquítica, pobre, sin propósito, no. Cristo vino para que tengamos una vida abundante. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, comenzamos a vivir una vida abundante, porque el pecado ha sido perdonado, la carga ha sido quitada, somos salvos por la gracia de Dios, somos adoptados como hijos de Dios y comenzamos una nueva vida en Cristo. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Como marca de que pertenecemos a Cristo, como el sello divino de que nuestra vida le pertenece a Cristo, es que viene a morar en nosotros el Espíritu Santo. Y eso lo hemos visto en los domingos anteriores. Lo concreto y lo lindo de todo es que cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, Él viene a nuestra vida para controlar nuestras vidas, dirigir nuestros pasos, mostrarnos la voluntad del Padre, ayudarnos a nosotros a vivir en el centro de la voluntad de Dios. Y el domingo pasado dijimos que la norma de cada cristiano debe ser estar lleno del Espíritu Santo, ser dirigido, controlado por el Espíritu del Señor. Qué bueno es que cuando tú le digas a un cristiano, ¿cómo tú estás, mi hermano? Y dice, yo estoy lleno del Espíritu. Sienta esa presencia de Dios en su vida que va guiando su paso, que le va centrando en el centro de la voluntad del Señor. Uno va marchando conforme a lo que Dios quiere en nuestra vida. Esa debe ser la norma. ¿Cómo se pierde la plenitud del Espíritu? Por el pecado. Y dice la Biblia que cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, el Espíritu se contrita, el Espíritu se entristece, se apaga el Espíritu, entonces comenzamos a vivir una vida seca, frustrada, uno siente una carga, se siente desorientado, y hay que volver a la plenitud del Espíritu. ¿Cómo uno vuelve a vivir esa plenitud del Espíritu? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, decimos, Señor, perdónanos, alzamos los ojos a ti, queremos vivir en el centro de la voluntad y dejamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Y cuando el Espíritu Santo lo llena todo, entonces nosotros andamos
muy bien, ¿verdad? Andamos sobre rueda, como dicen en Cuba, ¿no? Andamos suavecito, bendito es el nombre del Señor, andamos muy bendecidos. Entonces, las dos cosas para ser lleno del Espíritu, para vivir una vida plena es tener a Cristo en la vida y segunda cosa, ¿cuál es? Ser llenos del Espíritu de Dios. Y ahí uno vive una vida plena. Inevitablemente, una vida llena de la presencia de Dios es una vida diferente, cambiada. Nadie que entre en la presencia de Dios permanece igual. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, te cambia la vida. En el capítulo 1 de la carta a los Efesios, este capítulo es un capítulo rico en significado para cada cristiano. La primera parte de este capítulo comienza enumerando todas las bendiciones espirituales que hemos recibido cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Hemos sido grandemente bendecidos. Dice en ese capítulo que hemos recibido el perdón de nuestros pecados por la riqueza de su gracia. También fuimos adoptados como hijos de Dios. Además somos herederos de todas las bendiciones espirituales en Cristo, tales como la santidad, la sabiduría y la inteligencia para conocer los misterios de Dios. Y por último, en los versículos 12, 13 y 14 termina hablando de que como bendición máxima en la vida de cada cristiano es que el día en que creímos en Cristo, cuando recibimos el evangelio de nuestra salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el anticipo de todo lo que viviremos con Cristo. Es un pasaje lleno de significado para todo cristiano. Como consecuencia de eso, al ocurrir eso extraordinario en la iglesia de Éfeso, su vida cambió. Y el apóstol Pablo entonces a partir del versículo 15 dice, me he enterado que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y aman a todos los del pueblo de Dios. ¿Qué pasó? Recibieron a Cristo y empezaron ¿a qué? A confiar mucho en Jesús. Y justamente una experiencia extraordinaria para una persona que está llena del Espíritu de Dios, que está viviendo una vida plena, es que confía en ¿quién? En Jesús. Señor, mi vida está en tus manos, cualquier carga, cualquier preocupación, cualquier lucha, cualquier batalla, la pongo en las manos de Cristo, porque las manos de Cristo son seguras. Bendito es el nombre del Señor. Ellos ponían su confianza en Jesús y esa confianza en Jesús es una muestra de amor. Entonces, cuando uno confía en Dios, le está diciendo, ¿sabes qué, Señor? Yo te amo, yo confío, yo sé que tú eres verdadero, que tu palabra es verdad, que tú vas a guiar mi vida por camino de bien. Yo confío en ti, pongo toda mi vida en tus manos. Martín Lutero dijo, muchas cosas que tuve en mis manos las perdí, pero las cosas que puse en las manos de Dios, las cosas que confié en Dios, las tengo, porque las manos de Dios son manos seguras. Bendito es el nombre del Señor. Y esta iglesia, cuando recibieron a Cristo, dice que ellos aprendieron a confiar mucho en Jesús. Poner todo en las manos del Señor. Y es una experiencia tremenda porque para vivir una vida plena se tiene que desarrollar nuestra fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es saber que nuestra vida está en las manos de Dios y que con el poder y la grandeza de Dios estamos seguros. Esa es la fe. Entonces ellos aprendieron a confiar en el Señor y también aprendieron, dice, a amar a todos los santos, amarse entre los hermanos. Cuando el amor de Dios llega a nuestros corazones, se derrama en toda dirección. Y empezamos a amar, amamos mejor a la familia, amamos mejor a los hermanos. El amor se desparrama en nuestros corazones. Hubo una transformación en la vida de la iglesia de Éfeso. Teniendo como base todas las bendiciones que ellos hemos recibido de Cristo y el cambio que los cristianos de Éfeso habían tenido, el apóstol Pablo eleva una oración. Dice, yo cuando oro por ustedes. Y esa oración le pide a Dios que les dé de su espíritu, en Reina Valera de 1960 dice, les dé espíritu de sabiduría. Y voy a explicar un poquito esto. Esto no significa que cuando Pablo dice, le dé de su espíritu, es que ellos vuelvan a recibir el espíritu. Porque en el versículo 13 y 14 dice que ya ustedes han sido sellados con el espíritu el día que creyeron en Jesús.
Entonces, cuando dice Pablo, yo le pido que les dé de su espíritu, Pablo está diciendo por esta expresión que el Espíritu Santo le llene de sabiduría y de entendimiento para poder comprender las cosas espirituales. En la teología hay una palabra que se usa para referirse a eso y es la palabra iluminación. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo pido que el Espíritu le ilumine, les dé sabiduría para que ustedes puedan entender las cosas espiritualmente. Es interesante esto, porque la iluminación es que cuando uno abre los ojos y comienza a entender las cosas de Dios. A veces uno tiene una visión física que ve las cosas normales, pero cuando se desarrolla la visión espiritual, cuando uno es iluminado por el Espíritu Santo, entonces uno puede entender las cosas, no en el orden de lo normal, sino en el orden de lo espiritual. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 habla de un hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Y tú le dices a un hombre natural, ¿sabes qué? Es una gran bendición tener a Dios en la vida. Y te dice, ¿eh? Y tú le explicas, mira, cuando Dios viene a tu vida te pone paz en el corazón. Estás loco. No entiende las cosas que son del Espíritu. ¿Cuántas veces le hemos hablado del amor de Dios a un montón de personas y ellos no entienden? Le entra por un oído y le sale por el otro. Dicen, este está medio chapita. Yo creo que este amigo mío le lavaron el cerebro en la iglesia. Este está medio mal. Porque no se pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Sin embargo, cuando el Espíritu de Dios toca la vida de esa persona, abre los ojos, es iluminado y puede entender las cosas espirituales, lo que viene de Dios. Dice, wow, qué bendición es que Dios haya perdonado mi pecado, me haya cambiado la vida. Qué bueno es confiar en Dios, hay poder en el Señor. Esto tiene que ver con las cosas espirituales. Vamos hasta aquí. Entonces Pablo dice, yo pido que ustedes sean iluminados para que puedan entender las cosas espirituales. Y Pablo pide tres cosas. Ustedes sean iluminados para que puedan comprender cómo es Dios. Hay gente que no entiende cómo es Dios. Y la Biblia dice que Dios es un Dios de amor, un Dios compasivo, un Dios santo. Y qué bueno es poder conocer cada vez más a Dios. Dice Pablo, yo pido que su entendimiento pueda ser abierto para que puedan comprender cómo es Dios, para que comprendan el valor de la esperanza con que hemos sido llamados y la salvación de los suyos. O sea, para que comprendan cuántas bendiciones tenemos de Dios cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y por último, para que entiendan el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Hoy justamente yo voy a hablar no de las primeras, sino de la última, de este gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Gran poder. La palabra poder se usa 57 veces en el Nuevo Testamento. La palabra griega que se traduce como poder es dunamis. De esta raíz es donde viene la palabra dinamita. Pero en este pasaje, esta palabra está modificada por un adjetivo. Este adjetivo es gran o grandeza, el gran poder. Esta palabra, gran o grandeza, como se traduce en diferentes versiones, en griego es megetos y es la raíz del término megatón, el cual se usa para medir la energía atómica. Pablo está diciendo que ahora Dios, para que la iglesia pueda entender el megatón de la dinamita de Dios que cambia la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, hay una expresión, miren, es una explosión atómica, ¿no? El megatón, o sea, el poder de Dios, ese poder de la bomba atómica es para destruir, pero el poder de Dios, el megatón de la dinamita de Dios, es para dar vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo dice, yo oro para que ustedes puedan entender el gran poder de Dios con que Dios nos ayuda en todo. Si crees que tu vida no puede cambiar y tus circunstancias no pueden cambiar, es porque no has entendido el gran poder de Dios. Dice la Biblia
en Efesios que el poder de Dios no tiene límites. No hay nada imposible para Dios. No hay nada que sea difícil para Dios. No hay nada que se escape de las manos de Dios. Y ese poder no tiene límite porque el poder de Dios puede incluso dar vida a lo que está muerto. Entonces el apóstol Pablo dice, pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios que no tiene límite, con ese mismo poder Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha del trono de Dios. El poder de Dios es tan grande que es un poder para dar vida. Y la vida es el mayor de los milagros. Solo Dios puede dar vida. Miren, hoy la ingeniería genética ha avanzado muchísimo. Se pueden clonar animales, se pueden hacer un montón de cosas con la ingeniería genética. Pero lo único que no se puede hacer es dar vida. Toda la ingeniería genética trabaja a partir de la vida. ¿Y quién es el que da la vida? Dios. Este Señor dice, del mismo modo, el poder de Dios para dar vida, porque Él resucitó ¿a quién? A Jesús de los muertos. Ese poder de Dios que no tiene límite, que es poder para dar vida, es el poder que está disponible para todos los hijos de Dios. Bendito sea su nombre. Dios tiene el poder para dar vida a lo que ha muerto. Dios tiene poder para dar vida a una relación rota. Dios tiene poder para dar vida a una relación quebrada, muerta. Dios tiene poder para hacer todas las cosas nuevas. Y lo que parece que no tiene vida, Dios tiene poder para dar vida. ¿Saben? Hay muchas veces algo que nos causa tristeza y no permite que nosotros podamos vivir una vida plena conforme a lo que Dios tiene para nosotros. Y ese algo se llama pasado. Muchas veces cargamos sobre nuestros hombros ese pasado. Y si no sabemos desprendernos de él, eso nos hace la vida miserable. Las cadenas del pasado son siempre muy pesadas de llevar. Traumas, heridas, pecados ocultos, comportamientos dañinos, rencores, complejos, pérdidas, culpas, malas decisiones. Todo eso te arruina la vida. Y frecuentemente estamos atados al pasado y decimos esta frase, si yo hubiera. Cuando tú usas la frase, si yo hubiera, es una frase que te ata al pasado, pues si yo hubiera. La verdad que el pasado no lo podemos modificar. No podemos volver atrás, rebobinar la vida y decir, ¿sabes qué? Las cosas del pasado las voy a hacer diferentes. ¿Cuánto nosotros, si tuviéramos esa oportunidad, haría tantas cosas diferentes? ¿Es verdad o no? Tantas cosas diferentes. Si volviéramos atrás al pasado. Algunas mujeres se están riendo, yo creo que dicen, no me casaría con este hombre. O viceversa. La mía se estaba riendo, así que hay que preguntarle por qué mi esposa se estaba riendo, ¿no? Si pudiéramos rebobinar al pasado, pudiéramos hacer, yo haría cosas diferentes. ¿Sabe qué? No podemos volver al pasado. Pero lo que sí podemos lograr es que el pasado no nos arruine el presente y nos condicione negativamente para el futuro. Y uno dirá, ¿cómo puedo librarme de esa carga pesada del pecado? Por el poder de Dios, que puede dar vida a lo que estaba muerto. Miren, si lo que te mantiene atado al pasado es la culpa de tus propios errores, tus pecados y el remordimiento por tu comportamiento dañino, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Con Dios se puede empezar de nuevo. Si ese es el problema, confiésalo al Señor y le, Señor, pido que me perdone y quítate ese pasado. Si lo que te daña del pasado tiene que ver con la carga de
heridas, tristeza, remordimiento, resentimientos causados por otro. Hay veces que en el pasado otras personas te han dañado y todavía andas ahí con el dolor en tu corazón. ¿Cómo te puedes liberar de ese pasado? Con el poder de Dios para perdonar. Perdonar no es fácil, hermano. Pero cuando le pedimos a Dios que nos llene su poder, de su poder para perdonar, podemos liberarnos de ese pasado que muchas veces nos arruina la vida. Y hoy sería una buena oportunidad para decir, ¿sabes qué? Todos los que me han hecho daño, yo los perdono en el nombre de Cristo, con el poder del cielo. Y yo me quiero liberar de ese pasado de muerte para vivir una vida nueva en Cristo, una vida abundante, una vida llena de bendición. Si lo que te ata al pasado son las frustraciones de las oportunidades perdidas, Dios te da el poder para empezar de nuevo. Cada mañana nos alcanza la misericordia del Señor. En Lamentaciones dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Entonces, si tú dices, ay, mira, si yo hubiera estudiado, si yo hubiera esto, si yo... Y uno empieza a lamentarse por las oportunidades perdidas. No sirve lamentarse. Hay que decir, Señor, dame el poder, dame tu gracia para empezar de nuevo. Para comenzar de nuevo. Porque cada mañana tenemos una oportunidad para empezar de nuevo. Porque cada mañana nos alcanza su misericordia. Porque grande es su fidelidad. Bendito sea su nombre. Si lo que te ata al pasado es alguna pérdida que no pudiste sobrellevar, ponlo en las manos del Señor. Y Señor, aquí está mi vida, aquí está mi pérdida, aquí está todo. Libérame de esta carga para vivir un presente lleno de victoria y un futuro glorioso en tu presencia. Usted no lo puede hacer solo, solamente lo puede hacer con el poder de Dios que viene a tu vida cuando recibes a Cristo como tu Salvador y cuando eres lleno del poder del Espíritu Santo para vivir una vida abundante. El poder de Dios es suficiente para dar vida a los que estaban muertos. De hecho, dice Romanos, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados por medio de Jesucristo. Y también nos dice en Romanos capítulo 8 que ni la muerte nos puede separar del amor de Dios, porque el Dios en el cual hemos creído es un Dios que nos da vida. Bendito es el nombre del Señor. Todos conocemos que decenas de cristianos están siendo masacrados en el Medio Oriente por este grupo criminal islámico llamado ISIS. Un amigo mío escribió en su página de Facebook algo que me parece que describe bien lo que es este grupo criminal y terrorista llamado ISIS. Y se lo voy a leer y después le voy a decir por qué. Es desesperante, dice mi amigo, lo que ISIS ha hecho con los 21 cristianos coptos en Egipto, con Keila Müller y con todos aquellos niños, jóvenes, mujeres y ancianos que son decapitados por tan diabólico partido musulmán extremista. Solo tienen una idea y es muerte a los cristianos o a los cruzados, como los llaman. No importa denominación, ni motivo, ni misión humanitaria, ni ascendencia, no importa raza, ni credo, si eres guerrero o pacificador, si construyes o brindas bondad, y si es repugnantemente diabólico, y su meta es matar y destruir esperanzas de vida, de sueños, de ideas de libertad. No creen en familias, ni hijos, ni tienen fe que transforma, sino fe que ejecuta solo venganza.
y destila odio atroz hacia su semejante, con la única idea de manchar aguas y tierra con la sangre bendita de los mártires que mueren por no negar su fe en Cristo Jesús, ni aceptar el Islam, ni sus ideas de odio para dañar al prójimo. ISIS es un antidios, anticristo, antihumano, es guarida de demonios y de las más absurdas y oscuras ideas de maldad y perversidad en psicopatías con armas dispuestas a masacrar y romper la armonía y la belleza de la vida que Dios puso en cada ser humano. Pido a Dios que confunda y disperse este partido, que como aquellos profetas de Baal, les caiga a sí mismo el daño de sus injusticias, y el fuego los consuma por haberse envilecido en su razonamiento, desafiando a Dios y a su creación, no solo haciendo el mal, sino deleitándose en él. Dios consuele a tantas familias dañadas y enlutadas en esta hora difícil. Pero nacerá el sol de justicia, y Dios se manifestará contra los que hacen y continúan y contra los que hacen y se deleitan en hacer iniquidad, ya sea en la tierra o en el mar, que los malignos manchen con sangre preciosa y justa. Dios hará justicia y establecerá su obra y cumplirá su propósito. Tertuliano dijo en el año 197 después de Cristo, la sangre de los mártires es semilla. Dios sea con su pueblo. Y usted dirá, pastor, ¿por qué usted me lee esto? Porque cuando los ojos de esos cristianos se cierran aquí, se abren en la eternidad, por el poder de Dios, para dar vida, que ni la muerte lo puede separar del amor de Dios. Yo creo que es un buen momento ahora, antes de seguir con el mensaje, elevar una oración y un clamor por esos nuestros hermanos que están siendo aniquilados por este grupo terrorista y criminal, solamente por una sencilla razón, por creer en Cristo como su Señor y su Salvador. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre en esta hora y creemos en el poder de la resurrección. Creemos en el poder para dar vida. Y nosotros pedimos que tú seas con tu pueblo allí en el Medio Oriente, que está siendo, Señor, amenazado, masacrado por este grupo terrorista y criminal. Pedimos que tú consueles a tu pueblo y que tú lo fortalezcas con la esperanza de la vida eterna. Sabemos que nuestros hermanos hoy están en tu presencia, porque ni la muerte, Señor, nos puede separar de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El poder de Dios es poder para dar vida en la muerte, pero también el poder de Dios es poder que nos da la victoria en el presente. Miren lo que dice el versículo 21. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Dios cada día, hermano, te da un regalo. Y ese regalo es un presente. Cuando nosotros damos un regalo, ¿qué decimos? Le di ¿qué cosa? Un presente. ¿Cuál es el regalo que Dios nos da? El presente. Cada día podemos empezar de nuevo y salir victorioso con el poder de Cristo. Filipenses 1:3 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué le parece eso? ¿Hay victoria en quién? En Cristo. ¿Sí o no? Todos los días hay poder de Dios para empezar de nuevo, para vivir un presente lleno de significado. No hay nadie que te pueda hacer frente si estás con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Si Cristo está contigo, ni las fuerzas del mal, ni las circunstancias, ya sea enfermedades, recursos limitados, situaciones personales, te pueden derrotar, porque el poder de Dios está en ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay victoria en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor.
Cada día tenemos poder para vencer la tentación. Aquellas cosas que nos quieren esclavizar. Quiero hablar ahora y hacer un paréntesis. Hay una película en taquilla titulada 50 sombras de Grey. ¿Han escuchado algo sobre eso? Esta película ha generado mucha controversia por sus escenas pornográficas explícitas y la relación de dominación-sumisión, sadismo-masoquismo que hay en la película. El sadista es aquel que siente atracción sexual cuando inflige un sufrimiento a otra persona, ya sea psicológico, verbal o físico. Y eso se ve en la película. Y el masoquismo es el que siente atracción sexual cuando se le inflige un sufrimiento. O sea, cuando son abusados psicológica, físicamente se inflige un sufrimiento. Y esto que es conocido en la psiquiatría y la psicología como una perversión o una desviación de lo natural, lo sano, la relación sexual sana, hoy se está exhibiendo en las salas de cine. Han recaudado millones de personas, millones de dólares en pocas semanas de presentación. Y ayer leí un artículo donde una muchacha alemana de 20 y pico de años murió porque estaba practicando con su novio las mismas escenas de 50 sombras Grey. Y él empezó a golpearla y murió queriendo imitar lo perverso. Uno dice, ¿cuánta perversión en el mundo en el cual nosotros estamos viviendo? ¿Es verdad o no? Pero cada día nosotros somos libres por la sangre de Cristo del pecado, de la maldad, de la tentación, de lo que daña. Porque cada día podemos vencer el odio, la amargura, la preocupación, la impaciencia, la incredulidad, el egoísmo, la rebeldía. Cada día, por el poder del Espíritu que habita en nosotros, podemos vivir con el fruto del Espíritu. Y miren lo que dice la Biblia. ¿Quieren leerlo conmigo? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cada día tenemos el poder de Dios para vivir un presente lleno de victoria. ¿Es verdad o no? Con el lleno del poder del Espíritu. ¿Viviendo cómo? En amor, en gozo, en paz, en fe, en paciencia, en bondad, en benignidad, en mansedumbre, en templanza, en el centro de la voluntad de Dios, lleno del Espíritu y felices. Bendito sea el nombre del Señor. No hay una vida más linda que una vida llena del Espíritu. Hay gente que dice, oye, obedecer a Dios, eso es una carga. No, no. Si usted cree que obedecer y vivir en el centro de la voluntad de Dios es una carga, es porque usted no ha conocido a Dios. Porque el que ha conocido a Dios y ha vivido en el centro de la voluntad de Dios, siempre quiere vivir así. Porque es una vida plena, una vida significativa, una vida llena de grandes bendiciones. Bendito el nombre del Señor. Por el poder de Dios, por el poder que Cristo tiene, podemos vivir un presente lleno de victoria. Vuelvo a ponerme la foto del niñito atrás. ¿Qué dice? ¿Hay victoria en quién? En Cristo. ¿Quieren decirlo conmigo? Hay victoria en Cristo. No tienes por qué levantarte mañana y decir, ay, otro día más. No. Usted tiene que decir, gracias Señor porque me regala un nuevo día. Y porque hoy lo voy a vivir con tu victoria. Y para tu gloria.
Y se acabaron los achaques, se acabó todo, se acabó la preocupación, se acabó la carga, porque hay poder y victoria en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el nombre del Señor. Así que mañana no se levante amargado. Algunos mañana cuando suena el pedo, hay que trabajar de nuevo. No, dele gracias a Dios porque tiene trabajo. Y levántese en el nombre del Señor. Y va a decir, ¿sabes qué? Este es el día que el Señor me ha regalado y me voy a gozar y me voy a alegrar en Él porque hay victoria en Cristo. Usted se va a acordar de esta imagen, ¿verdad? ¿Se va a acordar o no se va a acordar? Hay victoria en Cristo. Cuando usted se levante por la mañana, levanta su puño así y diga, hay victoria en Cristo. Porque en el Señor somos más que vencedores. Por el poder de Cristo. Aquí se chivó todo esto. No sé qué pasó aquí. Bueno, por el poder, ¿se escucha? ¿No? ¿Se escucha? No. ¿Se escucha o no? A ver. Bueno, pues yo no me escucho, no sé qué pasa. ¿Se escucha o no? No se escucha. Bueno, me quito esto. Está bien. Aquí pasa la tecnología. Y agarro corriente aquí. Llamen al 911, ¿sí? Hay victoria en Cristo, amén. Pero fíjense, en tercer lugar, la iglesia está llena del poder de Dios para conquistar el futuro. Miren lo que dice la Biblia. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró, dice, con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en el mundo y en el nuevo mundo, ¿qué dice? Que vendrá. ¿Tiene que ver con qué? Con el futuro. Sigue diciendo, Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo que todo lo llena, la iglesia queda, ¿qué cosa? Completa. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué significa eso? Significa que Cristo es la cabeza de la iglesia y Él tiene todo poder. Cristo es la cabeza y los creyentes son, ¿qué cosa? Su cuerpo. ¿Quién domina la iglesia? Cristo. ¿Quién es el que la dirige? Cristo. Y el mismo poder que hay en Cristo es el mismo poder que la iglesia tiene para conquistar el futuro. Bendito es el nombre del Señor. ¿Es cierto o no? Jesús dijo, recibiréis ¿qué cosa? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia está llena del poder de Dios para conquistar el futuro. ¿Cómo? Predicando el Evangelio. ¿Qué es lo que? Miren, estamos en una batalla espiritual. Hay un mundo de maldad dominado por Satanás y un mundo de luz y de bendición dominado por Cristo. Cada vez que predicamos el Evangelio, hacemos retroceder las tinieblas. Hacemos retroceder la maldad. Y podemos conquistar el futuro. Bendito es el nombre del Señor. Jesucristo le dijo a Pedro, cuando él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta confesión, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. La iglesia no tiene que tener temor porque el futuro le pertenece a la iglesia. ¿Cómo avanzamos sobre el mal? ¿Cómo conquistamos el futuro? Predicando el Evangelio, amando con el amor de Dios, orando para que Dios obre milagro en medio de su iglesia, sirviendo con alegría, haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así conquistamos el futuro. Bendito es el nombre del Señor. A tal punto que un día cuando nos presentemos ante el Señor nos puede decir, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Usted no tiene por qué tener miedo. Usted no tiene por qué tener temor. Usted no tiene que desvelarse por la noche diciendo, ay, ¿qué va a pasar de mi vida en el futuro? Tu vida está en las manos de Dios.
Y las manos de Dios son seguras. Y el futuro te pertenece porque le pertenece al reino de Dios. Y ni la muerte te puede separar del amor de Dios. Bendito es el nombre del Señor. El futuro le pertenece a la iglesia. ¿Saben, hermano? Un día todas las cosas van a pasar. Lo único que permanece para siempre, ¿sabe qué es lo que es? La iglesia que Dios va a salvar. Bendito es el nombre del Señor. Cada uno, mire, la casa suya no va a existir más. Todo no, usted no va a tener el carro que tiene. Todo se va a pasar, pero lo único que no pasa es la salvación que tenemos en Cristo. El futuro le pertenece a la iglesia. Lo único que va a permanecer para siempre es la iglesia, porque es de Cristo y en ella está el poder de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Así que dice, ay, ¿qué va a pasar mañana? Ponme la imagen anterior, ¿sí? Ponme la imagen anterior. No te preocupes. No te preocupes, ¿por qué? Por el mañana. Confía en Dios todo tiempo, porque el futuro está en las manos del Señor. Bendito sea su nombre. Amén. El poder de Dios habita en nosotros. Hay poder de Dios para darnos vida y vida plena. Ese poder que no tiene límite. Es un poder para dar vida a lo muerto, para ayudarnos a vencer en el presente y para ayudarnos como iglesia a conquistar el futuro. Bendito es el nombre del Señor. Tú tienes ese poder de Dios si has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador y estás viviendo una vida plena en el Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Estás viviendo una vida plena?